Hola, en este vídeo voy a explicar las características de algunas funciones, ¿vale? Vamos a ver distintos ejemplos. Mirad, tengo esta función y igual a menos 2x más 3. Voy a ver las distintas características. Lo primero, veo que es una expresión, un polinomio de primer grado, con lo cual es una función lineal de este tipo, en el cual tengo que la a va a ser el coeficiente de la x, es decir, va a ser la pendiente. En este caso la pendiente va a ser negativa porque es menos 2, ¿vale? Menor que 0. Luego que el dominio, al ser una función lineal, el dominio va a ser todo R, porque es una función lineal, y el recorrido, como es una función lineal, también va a ser todo R, ¿vale? ¿Qué más podemos decir de esta función? Los cortes con los ejes. Acordaros, con el eje OY, lo que hacía era igualar la x a 0, y saco que la y es 3, es decir, con el eje y va a cortar en el 0, 3, que es en realidad, si veis, es el término independiente de la función, el término numérico, ¿vale? Coincide con ese punto. Y luego tengo con el eje OX, que le doy valor 0 a la función, igual a 0 a la función, despejo y me sale que x es igual a 3 medios, es decir, el punto con el eje de corte OX sería 3 medios y 0. La coordenada x sería 3 medios, que es decir, un 1,5, ¿vale? En número decimal, y 0. Bien, siguiente, me hago una tablita con dos valores, uno negativo y otro positivo, sustituyo en la función y me da el punto menos 1, 5. Otro valor, el 1 he cogido para la x y la x vale 1, sustituyo en la función y me da 1. Uno esos dos puntos y el punto de corte con el eje y, ¿vale? Y ya obtengo, acordaros que aquí el punto del corte con el eje y era 3, 0, 3, ¿vale? Si uno de esos puntos de corte ya tengo la representación. ¿Qué puedo decir? Pues ya puedo estudiar el signo de esta función. El signo veo que desde, o mejor dicho, hasta la x igual a 3 medios, la función va a ser positiva, porque las imágenes que tengo hasta aquí, las imágenes que tengo son positivas. La función, ¿vale? La función va por encima de 0. Mientras que a partir de aquí, a partir del 3,5, la función es negativa, ¿vale? Lo podemos observar aquí, la función es negativa, los valores de la y son negativos para esas x. Con lo cual, por eso lo defino así, que desde la función es positiva desde menos infinito a 3 partido de 2 y es negativa en el intervalo de 3,5, o sea, de 3 medios, perdón, a infinito. La monotonía. Vemos que la función siempre está decreciendo, con lo cual es decreciente en todo R. Es decir, conforme voy aumentando las x, la función va siendo cada vez más pequeña, menor. Los valores que toma la y son menores. Los extremos, no tiene extremos, no tienen ni máximos ni mínimos, porque como siempre hace lo mismo, es monótona, decreciente, siempre hace lo mismo, no tiene extremos. Y tampoco está acotada, no hay un valor para el cual la función tenga una cota ni superior ni inferior. Curvatura no tiene, y simetría, podría estudiar la simetría si es par o impar, pues haciendo, acordaros, si yo sustituyo por menos x y me diera la función que tenía en un origen, sería par, es decir, simétrica respecto al eje y. Si el sustituyo por menos x y me diera la función que tenía cambiada de signo, sería impar, es decir, simétrica respecto al eje, del origen de coordenadas. Es decir, lo que muchas veces explico como la servilleta, ¿no? Doblas hacia arriba y luego hacia la derecha. Y si te coincide la función, entonces tiene simetría impar. Vale, en este caso, si yo sustituyo por menos x en la función, ¿vale? ¿Veis lo que he hecho? Me da esto, que no es ni una cosa ni la otra. Ni me sale la opuesta de la función que tenía ni la función que tenía. Con lo cual, esta no presenta ni simetría par ni impar. Tampoco es una función periódica. Vale, veamos aquí ahora otro ejemplo. Tengo una función, en este caso, 1 partido de x menos 2, una función racional.
El dominio va a ser todo R menos las X, los valores de las X, que me hagan 0 el denominador. Es decir, cojo el denominador y lo igualo a 0. Resuelvo la ecuación y sé que el dominio va a ser R menos ese valor. ¿Vale? En este caso 2. El recorrido, si veis la representación, si tuviéramos la representación gráfica, veis que el único valor que no toma la I es 0, con lo cual va a ser todo R menos 0. Si no tuviera la representación gráfica, no me sé la representación gráfica de esta función y no la pudiera hacer por falta de tiempo, otra opción sería coger y hacer... Yo sé que el recorrido es el dominio de la función inversa, ¿vale? Es decir, calculo la inversa, calcularía la inversa, cambio donde tengo una i, acordaros que la función era esta, entonces donde tengo una i cambio, pongo una x y al revés y luego despejo la i. Al despejar la i obtengo, ahí tenéis todos los pasos, podéis parar el vídeo, obtengo que la función inversa es esta. ¿Y esta función inversa cuál es su dominio? Su dominio es todo r, porque es una función racional, menos x igual a 0. Con lo cual, el dominio de la función inversa va a ser el recorrido de la función que tenía, es decir, todo r menos 0, que es la misma interpretación que al ver la gráfica. Lo que pasa es que si no tuviera la gráfica lo puedo deducir así, ¿vale? Otra, bueno, aquí me faltaría estudiar la curvatura. Veo que la curvatura, la función decrece, la función va decreciendo hasta, en este caso, el 2, ¿vale? La función decrece hasta el 2 y luego a partir de, aquí de la función podría decir que la función decrece hasta el 2 por un lado, ¿sí? Porque va tomando, conforme aumento las x, va tomando y más pequeñas, y aquí la función, conforme avanzo, también toma valores más pequeños, la función conforme avanzo en la x, con lo cual decrece en todo r, menos donde no está definida, que es el 2, ¿vale? Y bueno, la función, si hiciéramos la simetría, no presentaría ni simetría ni par ni impar, ¿vale? No respecto del eje de origen ni del eje de ordenadas, ¿vale? Y tampoco es una función periódica. Bien, vamos con esta función. Esta es una función, lo primero que tengo que ver que es una función cuadrática, es decir, una parábola, va a tener una representación de una parábola. Sé que la A es 1, la B es menos 2 y la C es menos 3, con lo cual la A es positiva, es decir, va a ser, su representación va a ser una carita sonriente. El dominio de una función cuadrática es siempre todo R, ¿vale? Ahora veremos que antes de calcular el recorrido tengo que calcular el vértice y los puntos de corte. Calculo el vértice. El vértice, acordaros que la coordenada x del vértice la calculo como menos b partido de 2a. Sustituyo aquí mi a y mi b y obtengo que la x es igual a 1. Sustituyo en la función y saco el valor, la coordenada y del vértice, y ya tengo cuál es el vértice. Corte con los ejes. Para el corte con el eje OI la x vale 0, entonces me sale que la y es igual a menos 3, con lo cual tengo el punto de corte, que la y es igual a menos 3, con lo cual el punto de corte sería, vale, es que no lo he escrito, perdonad que me confunda aquí. El punto de corte sería el 0 menos 3, ¿vale? Con el eje y, con el eje x, y con el eje y le doy valor a la y 0, calculo y tengo dos puntos de corte que son esos, con el eje x, ¿vale? Bien, el recorrido. Si yo represento con los puntos de corte que he calculado y el vértice represento la parábola, que sé que tiene esa forma, veo que el recorrido no hay ninguna imagen por debajo del vértice, con lo cual el recorrido va a ser de menos 4 a más infinito, ¿vale? Porque se va a mover del menos 4 que está aquí hacia arriba la función. Bien, el signo, veo que la función es positiva, es decir, las y
son positivas de la función en el intervalo menos infinito hasta menos 1, que es donde corta aquí, y desde el 3 a más infinito. Y va a ser negativa, es decir, está por debajo del eje X en el intervalo menos 1 y 3. Monotonía, la función decrece en menos infinito 1, crece del 1 al más infinito, con lo cual hay un mínimo en el 1, 4, que era el vértice. Acordaros, si tengo esta forma, el vértice va a ser un mínimo, y si tengo esta forma, el vértice va a ser un máximo. La curvatura veo que es convexa en todo R, no hay punto de inflexión, y la simetría, tengo un eje de simetría en x igual a 1, pero la función no puedo decir que sea ni par ni impar. ¿Por qué? Porque si yo hago f de menos x, sustituyo, es decir, menos x en la función, veo que ni me da f de x ni me da f de menos x, es decir, ni es par ni impar la función, ¿vale? Pero sí que tiene un eje de simetría en x igual a 1, ¿vale? Porque fijaros, aquí tendría un eje de simetría justo por donde pasa el vértice, ¿vale? Y estos valores serían simétricos, pero no presentan simetría par, es decir, la función no es simétrica, respecto al eje Y, ni tampoco es simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿vale? Bien. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya ayudado.